muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a Andece también por la invitación y sobre todo a ti en concreto por esta invitación a participar en este seminario. Y bueno, como el encargo que me hiciste era hablar un poco de monitorización de estructuras, en este caso voy a tratar de hablar un poco de forma general, ya que prefabricaciones específicamente no tenemos mucha experiencia, pero esto sí que yo creo que abre una puerta o da una oportunidad para hablar de ese tema. Tenía previsto hablar un poco de procesos de degradación, sobre todo centrándome en el tema de la corrosión de armaduras, cuáles son los parámetros característicos, en qué sensores se pueden utilizar y luego para acabar con un par de experiencias que tenemos sobre monitorización de estructuras singulares. En estos primeros puntos voy a ir deprisa, ya que es repetir lo que se ha hablado en estas charlas anteriores y en algunos casos vais a hablar en charlas posteriores. Pero bueno, de comentar un poco que de todos los procesos de deterioro yo me voy a centrar en el tema de corrosión de armaduras, que es uno de los temas que más atañe, que más repercusión tiene, sobre todo en el tema de la seguridad de la estructura. Es uno de los principales fallos o principales causas de deterioro de las estructuras, la corrosión de las armaduras. Y bueno, y tiene una repercusión que hay estudios, sobre todo, bueno, algunos estudios antiguos y otros más modernos en algunos países que hablan de que estamos hablando del orden de porcentaje del Producto Interior Bruto, ¿no? De ese orden de magnitud. Como ya se ha hablado, bueno, pues la importancia desde un buen diseño pasando por una buena construcción, ya tenemos que hablar de un buen mantenimiento y mi parte de la charla la podemos centrar, bueno, en este caso también habría que tener en cuenta lo que se quiere incorporar ahora desde el diseño, pero bueno, lo que vamos a hablar es cómo abordar problemas que pueden tener durante la vida útil de la estructura. Como se ha mencionado, pues bueno, un pequeño error de concepción o de construcción puede transformarse en un gran fallo luego de la estructura durante su vida útil. Actualmente ya no estamos hablando de algo que sea lineal, sino que estamos hablando de una economía circular. Se ha quedado un poco parada la pantalla, perdonadme. Tengo que reiniciar la presentación, me ha dado problemas. Vamos a ver si... Nada, si no hay otro remedio, se te ha quedado ahí parada. Sí, el Microsoft Bueno, también tiene sus cosas. Son problemas del directo, o sea, es comprensible. Si tienes que arrancar Sí. otra vez. A ver. Venga, sí, ya está. Espero que no vuelva a suceder. Vale. Bueno, como estaba comentando, aquí estamos. Ya no estamos en un ciclo lineal, sino que ya estamos en una economía circular que he visto que vais a hablar también dentro de 15 días. Y lo que tenemos que ir también avanzando, o el foco hay que ponerlo en la integración o en hacer estructuras también inteligentes, ¿no? Entonces aquí es donde incorporaría un poco el efecto de los sensores. Igual que en un coche, cualquier coche que ya tenemos, cualquiera de nosotros tiene decenas de sensores. Si nos vamos al caso de la Fórmula 1, como hemos visto estos fines de semana, pues estiman hasta la degradación de los neumáticos, pues evidentemente en las estructuras estamos un paso atrás, pero bueno, tenemos ese reto y esa oportunidad al mismo tiempo de integración con una construcción inteligente y el tema de blockchain. Para centrar un poco los sensores de los que voy a hablar, voy a dar 4 pinceladas sobre el tema de durabilidad. Sabéis que cuando se fabrica una estructura, la armadura se pasiva, ya que se encuentra en un medio de un pH alto, y en esas condiciones se mantiene estable. Es necesario que un aporte de CO2, normalmente desde el exterior, o cloruros, como puede ser los cloruros provenientes de sales de deshielo, o los cloruros cuando estamos en una zona costera, ¿no? En contacto con agua de mar. En estos casos, cuando el CO2 penetra y atraviesa el recubrimiento, produce la carbonatación, con lo cual produce una bajada del pH y nos vamos a esta zona del diagrama de Purvé donde se produce la corrosión. En el caso de los cloruros ataca directamente la capa pasiva y también produce una corrosión. En el caso de los cloruros se acentúa más
en la bajada del potencial. Luego veremos cómo se mide el potencial. Hay un caso particular que ahora está muy de moda, la construcción, las estructuras offshore, que en el caso de las estructuras offshore, donde podemos estar en ambientes anóxicos, sin oxígeno, pues bueno, se puede desplazar hasta este punto particular, donde también se puede producir una pequeña corrosión de la estructura sin aporte de ningún agresivo. Básicamente la corrosión se produce porque se forma la conocida pila electroquímica, donde una parte de la armadura se corroe, actúa de ánodo, otra parte de la armadura actúa de cátodo, donde se produce la reacción catódica, normalmente la del oxígeno, y se produce un movimiento, es necesario cerrar ese movimiento de iones a través del hormigón. Si este fuera el recubrimiento, el CO2 o los cloruros atravesarían este recubrimiento hasta alcanzar la armadura y producir el inicio de dicha corrosión. ¿Cómo se traduce esto en un diagrama normalmente de vida útil? O que normalmente estos diagramas son los diagramas conocidos de Tutti. Pues tenemos un periodo de iniciación, que es el tiempo que el CO2 o los cloruros tardan en atravesar ese recubrimiento, y a partir de ese momento, en el momento que llegan a la armadura, se produce la despasivación. Si tuviéramos, o en ese caso, si la estructura estuviera monitorizada o con sensores adecuados, se podría actuar de forma preventiva en ese momento y evitar que se produjera el daño, retrasarlo o incluso poderlo impedir, que se desarrolle esta velocidad de corrosión, ¿no? Que esta es la que no va a producir el deterioro en la armadura hasta alcanzar un deterioro que ya no es aceptable para la estructura. ¿Qué tipos de corrosión? Bueno, pues aquí tenéis un poco de corrosión por carbonatación, que normalmente produce una corrosión homogénea en la armadura. Los cloruros, que producen picaduras, ¿no? Una corrosión localizada. Y luego un caso especial, como también ha mencionado en la charla anterior, cuando estamos hablando de estructuras activas, pues se puede dar lugar a la corrosión bajo tensión, que es otro tipo de corrosión, es otro mecanismo distinto de corrosión. Los principales efectos que se producen, pues es la fragilización de la propia armadura, la pérdida de sección, que va a perder resistencia, la fragilización, que reduce la tenacidad, es decir, que con una fisura muy pequeña se puede producir la fractura de la armadura. Se puede perder la adherencia entre la armadura y el hormigón, y luego la fisuración del propio hormigón, del propio recubrimiento, o el estallido, como os ha mencionado también anteriormente. ¿Cómo se mide la corrosión? Pues como es un fenómeno electroquímico, pues lo vamos a medir con parámetros electroquímicos. Sé que esto a veces para la gente, para los ingenieros, cuando hablábamos de química, pues bueno, es difícil o les suena complicado, pero es realmente muy sencillo, porque como veis, el potencial de corrosión simplemente se necesita un electrodo de referencia, contactar con la armadura en un punto, y se puede medir cuál es el potencial de corrosión a lo largo de esa estructura mientras haya conexión eléctrica. Existe normativa ya que nos da los rangos en los cuales existe o no corrosión, con una cierta probabilidad. Es decir, si estamos en potenciales muy altos, por encima de menos 200, en función del electrodo que utilizamos, el de calomelanos, el de plata cloro de plata o el de cobre sulfato de cobre, cada uno tiene su potencial de referencia, pues por encima de estos valores no vamos a tener, o la probabilidad de que haya corrosión es mínima. A partir de unos ciertos valores, cuando bajamos de estos potenciales, sí que existe ya un alto riesgo de que exista corrosión. Del mismo modo, se puede medir la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica, normalmente estamos hablando de la resistividad del hormigón, ¿de acuerdo? Existen métodos para evaluarlo en campo, no hay ningún problema. Incluso, bueno, pues tenemos métodos para quitar o eliminar la influencia de las armaduras, ¿no? Porque al final la armadura es un medio conductor que nos va a pantallar esa resistividad. La resistividad también nos da un valor de probabilidad de corrosión. Si tenemos hormigones muy buenos con resistividades muy elevadas, pues se van a encontrar pasivos, es decir, no va a permitir el movimiento de esos iones, con lo cual la estructura va a tener una pasividad, ¿no? Va a mantener esa pasividad de forma más fácil.
De hecho, esta misma resistividad también, por ejemplo, si se forman fisuras o se degrada el hormigón, también va a variar con el tiempo, con lo cual puede ser un parámetro también que nos dé información sobre la calidad del propio hormigón, no solo de la corrosión, sino del propio hormigón. Y luego, por último, están los métodos que miden la velocidad de corrosión en sí, que es la velocidad a la que se va a degradar con la que estamos consumiendo ese acero. Vale, existen métodos ya llevan mucho tiempo implementados, están contrastados en laboratorio y en campo, y bueno, también existen también recomendaciones y valores que nos dicen que por debajo de ciertos umbrales, pues consideramos que la armadura está pasiva, con un consumo mínimo, como veis aquí, de 1 micra al año, pues consideramos que no hay corrosión. Por encima de esa micra, pues podemos empezar a considerar que el acero está en diferentes estadios, que bueno, que se ha despasivado o que ya tienes una corrosión activa, ¿no? Muy elevada. Entonces, si tenemos ya los métodos, existe la posibilidad de tenerlo implementado no solo en laboratorio, sino en estructuras. La monitorización de la estructura tiene ciertas ventajas, como es el control del deterioro en todo el momento. Como he comentado también antes, así de forma muy breve, pues si podemos anticiparnos a ese deterioro, podemos actuar de forma preventiva, lo cual evita reparaciones o actuaciones muy costosas, ya que lo que en un momento dado, un deterioro que se puede evitar o se puede reducir el daño a tiempo, pues evita que en el futuro esa reparación sea mucho más costosa. Por otro lado, también estamos hablando de que nos estamos también asegurando la integridad de la estructura, ¿no? La seguridad de esa propia estructura. Y por otro lado, que es algo que, bueno, que hay que pensarlo o ver si es así o no, es decir si esa monitorización da un valor añadido. Bueno, para eso estamos, yo creo que aquí hoy, para hablar de un poco cuál es la perspectiva y cuál es el enfoque que se le puede dar desde los propios fabricantes, ¿no? Yo creo que evidentemente puede ser un valor añadido a las estructuras el que tengan su propio alarma, ¿no? Que lleven incorporada su propia alarma. Para llevar a cabo esta monitorización hay ciertos gaps, ciertos desarrollos que bueno, están en mayor o menor grado de desarrollo en algunos casos, como por ejemplo voy a comentar experiencias de durabilidad de sensores desde que antes de que yo empezara a trabajar en el instituto, con lo cual es un largo periodo ya de actividad de estos sensores. Por otro lado, pues existen desarrollos como posibilidad de reemplazar ciertos sensores si diesen algún fallo, minimizar estos sensores con la puesta en obra, si ya estamos hablando de implementar sensores ya en estructuras prefabricadas, posibilidad de utilizar sensores inalámbricos, lo cual, bueno, para el caso de sensores, igual la autonomía de estos sensores va un poco en contra de que estos sensores tienen que durar mucho tiempo, a ser posible sin reemplazarlo o sin actuar sobre ello. Y por supuesto la miniaturización de estos sensores para que interfiera lo menos posible. Aquí veis unos ejemplos de los sensores que utilizamos. Pues este caso es uno de potencial de corrosión y este es uno de temperatura. Para que os hagáis una idea del tamaño, pues estamos hablando de que esto es una pila AA, es el tamaño de una pila AA. Y las sondas de temperatura son muy sencillas, son sondas comerciales. Estas las fabricamos, hemos hecho desarrollos dentro del instituto. Y igual, este es un caso específico de un sensor de agua líquida que pues, fue un encargo que ahora mostraré para el Museo Nacional del Prado, donde bueno, necesitaban un sensor que detectara si habría presencia de agua líquida en ciertas partes. Esto puede ser útil, por ejemplo, para detectar fugas o presencia de agua en zonas o en estructuras donde no debiera de haber esa presencia de agua, ¿no? Estos sensores son pasivos, es decir, no necesitan alimentación, mientras que luego existen otros tipos de sensores, como en alguna foto ya le he mostrado anteriormente, que lo llamamos sensores activos, porque necesitan un aporte de energía. Pues son los sensores de resistividad,
la velocidad de corrosión, deformación o humedad relativa, ¿no? Todos estos sensores necesitan un cierto aporte de energía, que bueno, que su funcionamiento es un poco más costoso, pero bueno, en estos tiempos no es tan crucial, no es un hándicap. Ya para acabar y recuperar un poco de tiempo, voy a mostrar dos ejemplos de monitorización. Este es el caso del Museo Nacional del Prado, donde estuvimos actuando en las cubiertas del museo. Hubo un cambio en las cubiertas y nos pidieron, bueno, que monitorizáramos ciertas partes de estas cubiertas para comprobar que la cubierta funcionaba correctamente, y se llevó a cabo una actuación durante la actuación en la propia cubierta. Instalamos sensores al mismo tiempo que se estaba construyendo y bueno, básicamente instalamos sensores de temperatura, de humedad relativa y los sensores de agua líquida que os he comentado anteriormente. En algunos puntos también instalamos sensores galgas extensométricas para ver la deformación de ciertas partes de esta cubierta. Es una cubierta invertida que, como veis, lleva una capa de plomo y bueno, lleva aligerantes, diferentes capas de morteros y en algunos casos se pusieron una especie de chimeneas para permitir la salida de humedad en el caso de que hubiera aquí condensaciones o durante la propia construcción de la cubierta, toda la humedad que quedaba de estos materiales pudiera salir, ¿no? Por aquí también hay una impermeabilización líquida, un SIL, etcétera, ¿no? Hay diferentes capas. Entonces, esto, por ejemplo, nos ha permitido ver cómo es el comportamiento de la temperatura de la cubierta, ¿no? Pues tenemos un ciclo diario de temperaturas y cómo esta temperatura se va amortiguando a medida que aumenta la profundidad de la cubierta. Como os he comentado también, tenemos los sensores de agua líquida que permanecen sin actividad, solo se activan en el momento que llega el agua, con lo cual bueno, pues es buena señal que no estuvieran dando actividad en ese momento. Aquí dejo si tenéis interés, dejo algunas referencias, pero bueno, siempre podéis pedirme y os puedo enviar más documentación. Y para acabar, otro caso de monitorización. En el caso del Museo del Prado se lleva sensorizando desde el año 2001-2002. Actualmente el sistema lo están integrando ellos con el control que tienen centralizado de otros parámetros climáticos, con lo cual ya no actuamos nosotros, ya directamente lo pueden registrar y analizar ellos. En el caso del Cabril se comenzó a monitorizar o se instalaron sensores desde el año 95, desde 1995, con lo cual ya estamos hablando de más de 25 años de funcionamiento. Y en este caso, pues bueno, hay sensores de velocidad de corrosión, como veis aquí, desde el año 95 hasta los últimos datos del año 2000, del 2020. En algunos casos, como es lógico, hay sensores que pueden fallar durante la instalación, que es el mayor riesgo, ¿no?, de fallo de un sensor, que se produzca un daño en el propio sensor durante la instalación, y luego en otros casos se puede fallar algún sensor durante ya su vida útil, pero la mayor parte de sensores que empezaron a funcionar o que funcionaron correctamente durante su instalación se han mantenido funcionando a lo largo del tiempo. Aquí veis un registro, por ejemplo, de sensores de potencial de corrosión en diferentes zonas, sensores de temperatura, viendo la variación. En este caso son ciclos anuales. Dentro de estos ciclos anuales, si se hiciera un zoom, tendríamos los ciclos diarios de temperatura. En este caso también se tienen registro de resistividad, sensores de resistividad, deformación. Aquí se muestra un ejemplo de cómo varía esta deformación con la temperatura. Y velocidad de corrosión, como mencionaba anteriormente, bueno, se puede analizar, pues ver cómo están estos sensores en función, por ejemplo, en este caso, de la resistividad. En cualquier caso, sea el parámetro que sea, si se puede llevar a cabo una monitorización en tiempo real, se pueden establecer valores umbral que hicieran saltar una alarma o un aviso, ¿no? Y es fácil de actuar a tiempo, ¿no? Es
es realmente es muy favorable, muy potente, es un instrumento muy potente para poder detectar fallos a tiempo, ¿no? Y en etapas muy tempranas de la degradación, cuando esa degradación prácticamente no es visible, pues podemos empezar a ver que ya se ha despasivado, que ha empezado el deterioro. Por último, ya para acabar, a modo así de conclusión, pues bueno, mencionar que las oportunidades y también los retos que existen en este campo, que es la integración de estos sistemas o estos sensores con los sistemas de prefabricación. Luego hay una adecuación, es necesario llevar a cabo sistemas de toma de datos y de transmisión específicos para este tipo de problemática y integrarlo en plataformas de control, ¿no? que permitan lo que he comentado, ¿no? de realizar un aviso en tiempo real. Y por otro lado, bueno, pues pueden existir necesidades muy concretas, como por ejemplo el tema de construcciones offshore, donde se puede llevar a cabo también el control de ciertos parámetros, ya que normalmente en estas estructuras ya están en muchos casos monitorizadas, pues se puede complementar y monitorizar partes del tema del hormigón, ¿no? Del hormigón armado. Y sin más, con esto quería volver a dar las gracias a Andrés y Alejandro por la invitación y dejaros mi contacto y la del grupo para cualquier duda que tengáis, cualquier consulta. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Javier, y veo que también están conectados algunos de los compañeros de tu equipo, del Instituto Eduardo Torroja. Andrés tiene una relación histórica con el instituto y un poco por cerrar tu intervención, yo observo que hay un potencial enorme en la industria del prefabricado para que desde la fabricación vayan integrados los sensores, pensando en que al final sería un elemento más que asegurar una trazabilidad a largo plazo durante todo el ciclo de vida del elemento, ya sea una estructura, un panel u otro elemento prefabricado. Entonces, bueno, yo espero que también hoy hayamos aportado un pequeño granito de arena para hacer ver el enorme potencial que esto ofrece. Así que cierro yo, voy a intentar ser lo más rápido posible, como suele ser habitual, nos vamos un poco de plazo. Voy a abrir esto. Muy rápido, por completar también tu presentación, Javier, porque me ha autorizado a ello, casi también que sirva también para destacar el papel de la ciencia en España. En otros aspectos estamos más rezagados, pero yo creo que aquí, y especialmente al Instituto Eduardo Torroja y las personas los científicos, los técnicos que trabajáis en él, y casi, no sé si puedo atreverme a decir, como herederos de continuadores de la labor que inició y desarrolló Carmen Andrade, porque hacías mención a una comunicación de ella del año 2014, me consta que sigue trabajando y bueno, que al menos en este aspecto la tecnología podemos enseñar bastante al resto y que estamos haciendo o estáis haciendo, avanzando en este sentido y siendo un poco una referencia a nivel internacional. Vale, bueno, es una presentación que me han autorizado a enseñar, que seguramente conozcas. Sí, Javier. No, darte las gracias por, por lo que acabas de comentar. Y sí, evidentemente tenemos una experiencia normalmente estos sensores, como os comentaba, se están colocando a posteriori muchas veces y sí que existe un reto y una oportunidad para incorporar, como dices, estos durante la fabricación, ¿no? Que sería lo más óptimo. Nada más. Muy bien.